Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal. En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX, y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios, despojando a esos pueblos de esa soberanía a partir de 3 operaciones. La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa construcción estereotipada no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante 2 siglos los pueblos de frontera con los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX en la conquista militar. Entonces, el primer procedimiento fue la construcción de un estereotipo homogeneizador y demonizante. La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son, es decir, la violencia contra un pueblo por ser lo que es, por vivir como vive. No fue una guerra entre 2 ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme, ¿qué batalla se recuerda de ese proceso? Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de Fortines. A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades, a destinos como Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán también. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército, en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación, la violencia abierta. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Bien, estas 3 operaciones suponen que lo que se produjo sobre este pueblo fue un daño. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. A partir de ese daño se estructuró una nueva sociedad, sobre la base de que había ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, porque los mecanismos de los que hablé antes no se desarticularon al no reconocerse que se produjeron. En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires,
y también de capitales extranjeros, por ejemplo, la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además, se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y, por lo tanto, provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región. Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor Patagonia. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. La política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo, la reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? en la dimensión coyuntural. Desde 1983 hasta el presente ha habido algunos avances en esa línea de reparación, no es que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y eso es en parte y en gran parte gracias a la propia organización que se han dado los pueblos indígenas de la Argentina, que siempre buscaron el reconocimiento de sus derechos a través del diálogo con los representantes, del diálogo con los convencionales constituyentes, como mencionaba Magdalena. Y ellos, en su lucha y en su diálogo con los poderes del Estado, han logrado este marco normativo que reconoce su preexistencia y que les reconoce los derechos específicos en función de esa preexistencia, ¿no? Entre esos derechos específicos está, como decía Magdalena, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también, en caso de que esas no alcancen, la asignación de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero el Poder Judicial pocas veces hace lugar a este marco normativo en sus decisiones. El Poder Ejecutivo no le ha dado la jerarquía suficiente al problema, por lo tanto, el relevamiento territorial de las comunidades está suspendido. Por suerte ahora estamos pensando en un protocolo para garantizar los títulos de propiedad comunitaria y aún no se ha establecido el mecanismo de cómo se les va a asignar a estos pueblos las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y esto no es algo que solamente tenemos que hacer por obligación. El hecho de que estos derechos no se cumplan, lo que genera son conflictos que luego recaen en la fuerza de seguridad. Es decir, hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en una situación precaria de tenencia de la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. Importante decir, la reparación supone un ejercicio de memoria orientado a esclarecer la verdad para en base a eso conseguir la justicia. Es memoria, es verdad y es justicia. Y en términos de política de seguridad, lo que tenemos entonces es esta situación estructural que genera conflictos, que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el marco jurídico vigente y además contemplar la dimensión de reparación en políticas como, por ejemplo, las políticas de ordenamiento territorial de las provincias, las leyes de tierras. No puede solamente considerarse criterios de tipo productivo o de resguardo ambiental y no considerar esta dimensión de la reparación, porque lo que vamos a hacer si no es profundizar el conflicto. Bien, y ante situaciones de conflicto, no operar con estereotipos homogeneizantes que no nos explican la situación, sino reconocer y aprender cómo es la trama del conflicto para poder planificar una intervención, es decir, saber qué actores están interviniendo, qué lógicas están puestas en juego, y esto se hace a través de una metodología científica, no a través de prejuicios ni de estereotipos a los que estamos acostumbrados a actuar o a reproducir.